Muy buenas noches, nuevos aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, profe, sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Muy amables, muchas gracias. Primero que todo, y como es costumbre, darle la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. El día de hoy pues vamos a continuar trabajando con esta introducción que estamos haciendo de Java en NetBeans. Seguiremos trabajando lo que son un caso de bucles, lo que son vectores, matrices, mapas, y pues tendremos como un primer acercamiento a lo que es la programación orientada a objetos. Ya en la próxima sesión, que es el día, miramos por aquí el calendario, el día 18, que es festivo, pues nosotros vamos a comenzar a desarrollar esta primera evidencia que nos solicita la guía de aprendizaje. Recuerden que nosotros veníamos de desarrollar o de realizar una serie de evidencias fundamentadas en lo que era el control de versiones. Entonces, pues el día de hoy será otra clase particular donde pues no dejaremos como tal o mostraremos una evidencia, sino que trabajaremos en la parte de NetBeans para pues como tal iniciar la construcción de un módulo de nuestro aplicativo como aplicativo web, como aplicativo de escritorio, que es la primera evidencia que nosotros tenemos. Entonces, como les decía, nos fundamentaremos en los aspectos básicos de Java. Seguimos con esa tarea que iniciamos la semana pasada. ¿Listo? Y no sé si alguno tenga una pregunta antes de iniciar. Si la tienen, con gusto se la respondo. Si no, pues nos ponemos en la tarea de trabajar. Parece que no. Entonces, voy a compartirles por aquí pantalla. Ya tengo acá abierto NetBeans, porque es que mi equipo es algo maluquito, que tengo acá. Entonces, pues, estaba dando unos problemitas, pero la idea es que me permita trabajar de la mejor manera. Voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo, ya pueden ver mi pantalla, muchachos. Hola. Sí, señor. Señor. Muy amables. Bueno, entonces, tengo acá el mismo archivito con el cual trabajamos la clase pasada. Ya hemos simplemente creado un nuevo proyecto que se denominaba ejemplo. Ya sabíamos que acá en esta parte, iconitos amarillitos, pues nosotros podíamos crear un nuevo proyecto y pues, simplemente seleccionamos la opción Java Application, le digo siguiente y elegimos un nombre para esa aplicación. Debemos finalizar y ya con eso, pues él nos creó todos los diferentes paquetes que tenemos acá dentro del entorno de desarrollo. Para encontrar nuestro archivo main, simplemente acá en la carpeta, en el paquete source package, pues tenemos otra subcarpeta que se llama como cena ejemplo, donde vamos a encontrar nuestro archivo principal, digámoslo así, nuestro main. La clase pasada nosotros trabajamos como tal con condicionales, trabajamos con operadores lógicos, trabajamos con case también, ¿cierto? Y pues hicimos una serie de ejercicios ahí, fuimos desarrollándolos durante la sesión. Pues la idea de esta semana es realizar lo mismo, pero ya enfocado a a las temáticas que les nombré inicialmente. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, la gran mayoría, ha trabajado con lenguajes de programación, entonces para ustedes es familiar trabajar con las diferentes operaciones o instrucciones que tenemos dentro del lenguaje de programación. Vamos a trabajar como tal en la parte de bucles, mirando lo que es un for, lo que es un while dentro de Java, cómo lo podemos definir. La estructura es muy similar, lo único que nosotros tenemos que, o debemos tener en cuenta, pues es la forma como nosotros solicitamos información por pantalla y cómo la mostramos, que eso lo realizamos por medio de el System Operate Line. Entonces, sabemos que un for es un ciclo, ¿cierto?
ejecución de manera cíclica, una ejecución de una serie de instrucciones de forma cíclica o, digámoslo así, secuencial, de acuerdo a un tope que nosotros definamos. Y por lo general, el ejercicio que siempre la gente muestra a la hora de hacer un for es crear las tablas de multiplicarse, ¿cierto? Que de acuerdo al número que le den a uno, pues puedan ustedes realizar una tabla de multiplicar, ¿cierto? Desde los primeros, desde 0 hasta el número 10. Pues vamos a recrearlo acá para continuar de esa forma. Entonces, si nosotros vamos a hacer uso del bucle for, pues necesitamos primero solicitar una información en la cual nos digan el número del cual deseamos conocer la tabla de multiplicar. Para ello, pues, ya sabemos que tenemos que invocar un objeto de tipo scanner, al cual yo les dije que siempre yo llamo teclado. Y lo definimos de esta forma. ¿Sí? Scanner. Y entre paréntesis, system. ¿Sí? Al inicio, saben que no me lo reconoce, que debo invocar como tal la librería que me permita trabajar con ese objeto. Entonces, una vez definido el elemento, el objeto de tipo scanner, vamos a pedirle al usuario que nos digite el número del cual conocer la tabla de multiplicación. Le decimos tabulador, digite el número del cual conocer la tabla de multiplicación. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues simplemente vamos a almacenar ese dato en una variable. Lo vamos a definir como un entero. Entonces, num es igual a teclado y llamamos el método que sería next int. Y pues ya tenemos capturado como tal el número. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar la multiplicación de forma cíclica. Pues para ello, la definición del for no tiene así como mayor variación. Lo único es que nosotros tenemos que definir la variable que va a ser el movimiento o que nos va a llevar el conteo de las veces que ejecuta el for, tenemos que definirla dentro de los paréntesis. De esta forma que le decimos que va a ser una variable de tipo entero, que se llama i, comienza de 0, y va desde i menor, o i va hasta i menor o igual que 10, para tener la multiplicación desde 0 hasta 10. Y el incremento de valores pues va a ser i más más. Y acá pues colocaríamos básicamente la salida que nosotros queremos representar, que es la multiplicación del valor. Podemos decirlo como count. Y acá en esto vamos a imprimirlo. Donde vamos a decir num, perdón, lo que vamos a concatenar pues sería ¿quién? Sería el número, lo ponemos normalito, concatenado con una X que nos represente el for, concatenado con, en este caso, como nosotros lo vamos a hacer, ese número multiplicado por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, hasta 10, pues lo vamos a multiplicar por la letra I, ¿cierto? Lo concatenamos con la letra I para que nos muestre el número por I, y luego le vamos a decir que eso va a ser igual ¿a qué? Pues podemos decir que es una operación. Entonces, en este caso, perdón, falta ponerle el igual, vamos a concatenarle la operación, y la operación sería num por i. Y con eso, pues tendríamos ya nosotros como tal la tabla de multiplicar. Acá me quedó mal escrito, por eso me está mostrando un error. Entonces, de esa forma estaríamos nosotros realizando esas bucles. Simplemente, cada vez que lo ejecute una vez, va incrementando el valor de i, y pues de igual forma va a ir cambiando acá. Vamos a darle correr. Entonces, esto es muy similar. Yo creo que a muchos ya deben saberles sacar esta parte del for, pero pues sabemos que hay algunas personas que en la parte de programación es su primera, digámoslo así, como uno de sus primeros encuentros, y en el caso de Java también.
Listo, entonces nos dice, digite el número del cual conocer la tabla de multiplicar, digámosle que el 6, enter, y acá nos da todas las tablas de multiplicación, hasta el 10. Entonces eso lo realizo de forma cíclica. ¿Preguntas? Que puede que de momento no haya muchas preguntas. Bueno, voy a borrar esto aquí y vamos a trabajar ahora con while. Entonces el while también nos permite a nosotros realizar bucles. En el caso de while, la operación se denomina mientras. Mientras que, mientras una condición. ¿Sí? Y nosotros, si nuestros principios de programación fue PCIN, pues veíamos allá que teníamos una instrucción que llamaba mientras. Entonces, para este caso, simplemente voy a escribir los números del 1 al 10 de forma cíclica. Entonces, ¿cómo lo hago? Defino una variable que va a ser como mi número incremental, es decir, el que me va a romper el bucle, que me va a decir acá int num igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner la instrucción while. Luego, para representar el while tenemos que ponerle una condición. Y esa condición es que mientras el número sea menor o igual que 10, que voy a contar desde 0 hasta 10, pues yo voy a imprimir el valor de la variable. Entonces, mientras número eh, menor o igual que 10, voy a hacer lo que esté dentro del bucle. En este caso, count sería imprimir como tal el número que tengo almacenado en la variable. Vamos a esto y represento. Una vez represento el número, pues lo que hago es incrementar el contador para que una vez llegue a 10, pues me interrumpa el bucle. ¿Cómo lo interrumpo? Entonces digo, si num o número va a ser igual una vez lo ejecute al valor que tengo en número más 1. De esa forma, pues en la siguiente iteración ya no será 0, sino será 1. Y así sucesivamente hasta que llegue a 11. Cuando llegue a 11, pues va a comparar acá, se va a salir del bucle y ya no me va a representar ningún valor. Esto es bastante sencillo. Ahí vemos. Y ya nos representó los valores. Si miramos acá en la parte de arriba, pues nosotros tenemos los diferentes valores de nuestro bucle while, el cual interrumpimos de la forma que les mostré. Pues ahí pues ustedes ya saben que se pueden hacer una serie de ejercicios, ¿sí? Pero la idea pues no es demorarnos así como mucho en esta parte. Simplemente que entiendan el funcionamiento de cada uno de estos elementos. Caso de vectores, ¿cierto? Nosotros tenemos unos elementos que nos ayudan a nosotros a almacenar información, como son los vectores, como son las matrices, como son los mapas. Esos elementos pues, nos permiten a nosotros guardar diferentes tipos de datos. ¿Cómo hacemos nosotros para definir un vector aquí en Java? ¿Sí? Simplemente para definir un vector lo hacemos de esta manera. Pues le vamos a decir primero, recuerden que el vector pues, nos almacena un tipo de datos. Le vamos a decir que este vector nos va a almacenar datos enteros. Estamos diciendo int, definimos el nombre del vector, abremos, se me olvidan siempre dónde están ubicados estos cosas. Perdónenme, ya encontré uno. Y ya. Vector, ¿cierto? Lo definimos de esta manera y le decimos acá igual a new, tipo de datos que almacenamos, int y el tamaño del vector. Le decimos que nos va a almacenar 4 elementos. ¿Sí? Ya ustedes después pues, pueden definir cuál va a ser el tope del vector. ¿Cierto? Por ejemplo, lo definen después de que soliciten una información, almacenan ese valor
una variable y acá, en este espacio, pues llaman o invocan la variable. ¿Qué nos está diciendo acá? Simplemente nos está diciendo que estamos llamando una variable, pero que no la hemos utilizado. ¿Cómo podemos nosotros almacenar los datos? De igual forma como hacíamos en PC, definimos, llamamos el vector y llamamos cada una de las posiciones. En la posición 0, recuerden que los vectores acá pues están organizados, en PCIN podían aparecerle que estaban organizados desde 1 hasta un valor. En este caso, nosotros las casillas son desde 0 a determinado valor, o empieza como tal desde 0, el conteo. Vamos a decirle que como es un vector de enteros, pues le vamos a almacenar el valor 1. Luego el vector en la posición 2, 1 el 2, 2 el 3, y acá el 4. Posición 1, posición 2, posición 3, los diferentes valores. Ahí, si nosotros quisiéramos visualizar un valor, pues simplemente le decimos out, el valor en la posición, no sé, 3, es 2 puntos, y acá le concatenamos vector en la posición 2, ¿sí? Que sería el valor en la posición, el vector, el valor en la posición número 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Pero de igual forma, pues nosotros sabemos que si ya sabemos hacer uso del bucle for, pues podemos hacer el recorrido de de todas las posiciones del vector para mostrar esa información. Incluso, acá podemos utilizar algo que se llama un for each, ¿sí? Y el for each lo que hace es recorrernos todos los elementos de determinado vector o determinado estructura de almacenamiento y almacenarlo en una variable para luego mostrar cada uno de los elementos, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a hacerlo de las dos formas. Pues con un for, simplemente para mostrar, definimos acá el tipo de variable que nos va a realizar el conteo, igual a 0, lo mismo que anteriormente. Y acá podemos utilizar un método de vector. Entonces le vamos a decir, tenemos un método de vector, sino un método que nos ayuda a saber el tamaño del vector. Entonces le vamos a decir y menor que vector.length. ¿Sí? De esta forma estamos trayendo el tamaño del vector. ¿Sí? Entonces ahí le estamos diciendo que i sea menor que el tamaño del vector, que en este caso sería 4 posiciones. Cuando sea 4, pues él rompe el ciclo. Punto y coma y más. Y acá en esto, pues simplemente nos basta con decirle out y mostramos el valor en la posición tal y cuál es el valor que tiene almacenado. El valor, posición, podemos concatenarla ahí y le decimos es 3 puntos espacio y le concatenamos el valor de ese vector. Es el valor en la posición del vector. Entonces, vector en la posición y a medida que pues avance, pues nos vaya mostrando los diferentes elementos. Ahorita lo hacemos acá con un for each para que ustedes vean la variación. Listo. Entonces acá hacemos como tal el llenado del vector y el recorrido de los diferentes elementos que tiene el vector. Pues ahí nos indica posición 0 y el valor que tiene. Posición 3 y el valor que tiene. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo, muchas gracias. Otra forma en la que nosotros podríamos definir este vector, cuando le queremos agregar una serie de datos iniciales, es realizarlo de esta forma. En esto nosotros le podemos colocar llaves, ¿sí? Y de esa forma podemos escribir los diferentes valores, por ejemplo, 10, 20, 40, 50. Esos serían los valores iniciales. Ya los tengo almacenados y acá le voy a cambiar también la estructura. Les decía, nosotros podemos hacerlo por medio de un for each, es
decir, para cada elemento del vector, almacene una variable y váyalo mostrando. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente acá en esta parte debemos hacer una modificación en el for, definimos la variable donde va a estar almacenado el dato, num, y yo lo voy a llamar así, 2 puntos, y en este caso invocamos el vector. ¿Sí? Para cada elemento del vector, lo que vamos a hacer es mostrar la información. Entonces acá nos está diciendo que no hemos usado como tal la variable num. Entonces debemos llamarla aquí en esta parte. Entonces, ¿cómo la mostramos? Hago hacer una ligera modificación porque pues, no estamos utilizando una variable i. Entonces podemos decirle como número para que nos muestre el valor almacenado. Número, puntos, listo, espacio, y acá le concatenamos el valor que quedó almacenado cada vez que fue revisando el vector. Le concatenamos num, y de esa forma ya estaríamos mostrando cada uno de los elementos que hay dentro del vector. Le vamos aquí a correr. Entonces estaríamos realizando como tal ese proceso. Entonces acá están cada uno de los datos leídos utilizando un for each. Está la parte de vectores. Hagamos un ejercicio ahí sencillo. Por ejemplo, yo quiero almacenar una cantidad de valores y de acuerdo a esos valores calcular el máximo, el mínimo y el promedio de valores que yo ingresé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a almacenar esos datos en un vector y voy a ir comparándolos para sacar el máximo y sacar el mínimo. Entonces voy a definir una serie de variables. Esos valores pues los voy a solicitar por el usuario, es decir, defina la cantidad de valores a promediar hasta determinado tope. Y pues esos valores son los que voy a almacenar en un vector y de acuerdo a esos valores almacenados en el vector voy a mirar el promedio de valores, el máximo y el mínimo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a definir acá las diferentes variables que nosotros tenemos. En el caso les decía vamos a tener un tope. Voy a definirlo acá como entero. Tope. Voy a tener otra serie de variables que pueden tener decimales. Las definimos como flotantes. ¿Cuáles serían esas? Dijimos que íbamos a definir como tal promedio, ¿cierto? Dijimos también que íbamos a definir un máximo. Dijimos que íbamos a definir un mínimo. Y dijimos que, creo que eso. Pero para calcular el promedio necesitamos nosotros uno que sea también la cuenca. ¿Listo? Pues ahí tenemos como tal nuestros valores. Lo que nos dice es que no han sido usados. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Necesito construir mi vector de acuerdo al top, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a los datos que yo solicite, yo le defino el vector con este tamaño. El tamaño máximo que va a tener es el tope. Si yo le escribo 100, pues él me va a fijar un valor, un vector con 100 posiciones, dependiendo de lo que registre. Entonces, para ello, pues necesitamos invocar otra vez scanner, crear un objeto de tipo scanner. El clave es igual a new scanner. Listo. Acá creo que borré la librería. No, ahí está. Listo. Simplemente esto es informativo que no lo hemos usado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues solicitar la información. Count, que digite la cantidad de valores a promediar. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues almacenarla en tope. Entonces le decimos tope es igual a teclado punto next punto next
Listo. Punto y coma. Y ahora sí, como ya tenemos definido como tal el tope, pues definimos nosotros nuestro vector. Pues nuestro vector puede tener datos que sean flotantes. Entonces le vamos a decir acá float. El nombre del vector. Y le definimos aquí que es un vector. Y eso es igual a new float. Y nuevamente el vector. Y acá le definimos el tope para que sea de ese tamaño. Listo, ya lo tenemos definido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a digitarle las diferentes notas. No voy a poner acá condicionales que para validar que la nota es de 0 a 5, pues eso ya es carpintería de quien quiera recrear el programa. Pues la idea es hacerlo de forma sencilla, sin muchas restricciones. Pues por int i igual a 0. Ustedes pueden decir, lo puedo hacer con un for each. Cada quien lo puede hacer con el gusto que quiera. Menor que vector.length punto y más. Me pongo escrito esto. Punto. Listo. Y tenemos las llaves para nuestras instrucciones. ¿Qué vamos a tener acá? Pues vamos a solicitar cada una de las notas. Pues, so, digite la nota. De caso, le vamos a concatenar el valor de i más 1, para que nos diga la nota número 1, la nota número 2 y la nota número 3, así sucesivamente. Miren que acá debo valerme de paréntesis, porque si lo concateno, como el símbolo de concatenar es más, puede botarnos un error. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a almacenar ese dato en el vector. ¿Cómo lo almacenamos? Simplemente decimos vector en la posición i, vector en la posición i, es igual a teclado.next. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a corroborar esos valores, ¿cierto? Es decir, para determinar si el valor en la posición i es un valor máximo y de igual forma para validar si el valor en la posición i es un mínimo. Pero, pues para ello yo necesito inicializar mis variables. ¿Qué pasa? Cuando voy a hacer la comparación con un número máximo, pues voy a fijar el máximo en la posición 0 o en el valor de 0. ¿Para qué? Para que al compararlo con 0, él luego me vaya almacenando el valor más grande que 0. Y así, pues pueda ir comparando con los diferentes valores que voy ingresando. Voy a decir acá que este es 0. Y de igual forma, para el mínimo, si estamos hablando de notas de 0 a 5, pues voy a inicializarlo en 5 para irlo decrementando, ir almacenando los valores menores a 5 que estén pues, en la posición que estamos leyendo del vector. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente un condicional. Lo decimos aquí y vector en la posición tal, vector en la posición i, y acá vamos a hacer por ejemplo el del máximo. Si el vector en la posición i es mayor que el máximo valor, que en este caso es 0, pues entonces vamos a hacer esto de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a almacenar ese valor. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Pues en la variable que se llama máximo. Entonces máximo va a ser igual a vector en la posición. Ahí ya lo estaría almacenando. Y lo mismo sería para mínimo, para determinar el mínimo valor. Entonces, si vector en la posición i es menor que mínimo, pues almacéneme ese valor del vector en la variable mínimo. De esa forma estaremos encontrando los valores máximos y mínimos de los datos que yo tengo del vector. Ahora, tenemos que calcular como tal el promedio. Entonces, cada valor
que yo vaya registrando lo debo ir sumando. Lo vamos a asociar a la variable suma. Entonces le decimos, vamos a inicializar también la suma en 0. ¿Para qué? Para que el siguiente valor sea 0 más el valor del vector. Le decimos acá, suma es igual a suma más vector en la posición. Y con eso estaríamos realizando como tal la suma de los valores. Finalmente, una vez salgamos como tal del bucle, una vez salgamos nosotros del bucle, pues lo que vamos a hacer es el promedio. Solo está la que cierra el bucle. Sale. Y debajo le vamos a decir que promedio es igual a la suma de valores sobre, en este caso, utilizaríamos la cantidad de valores a promediar, que es tope. De esa forma sacamos el promedio. Y ahora, pues simplemente nos basta con el primero. El valor del promedio, o el promedio de notas fue los puntos espacio, concatenamos el valor máximo, o la nota máxima fue puntos espacio, y concatenamos, y de igual forma para mínimo. Mínimo, puntos espacio, concatenamos. Mínimo. Entonces, de esa forma, estamos sacando valores máximos, valores mínimos y promedios que están almacenados en un vector que tiene determinado tope. Nos dice, digite la cantidad de valores a promediar, vamos a decirle que 4. Digite la nota 1, 2, la nota 2, 4, la nota 3, 1, la nota 4, 5. Pues ahí nos indica que el promedio de nota fue 3, la nota máxima fue 5 y que la nota mínima fue 1. Pues ese es un caso ahí de ejercicio sencillo donde utilizamos nosotros condicionales y donde nosotros utilizamos también el for. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Instructor, disculpe, se le Señor, pasó a imprimir total la suma. ¿la suma? Sí, Ah, bueno, listo. O la cantidad entonces. El valor o la suma de notas fue los puntos y le concatenamos. Pues, de esa forma, pues ahí tendríamos como tal el valor de la suma que nos indica I. Muchas gracias, Ian. Listo. Pues ese sería como tal el vector. ¿Listo? O donde podemos nosotros almacenar datos en vectores. 3, nota 1, 1, nota 2, 5, nota 3. Y ahí nos indica los valores. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esto y vamos a continuar. Pues, ya hicimos for, ya hicimos while, ya hicimos vector. Ya vamos a mirar lo que es una matriz. Pues ya sabíamos que una matriz es, digamos, como un conjunto de vectores, ¿sí? Lo miramos más como una tabla donde podemos almacenar una serie de valores. Acá simplemente vamos a hacer el ejercicio de almacenar y mostrarlos. Para ello, ¿cómo definimos nosotros una matriz dentro de Java? Lo mismo. Nosotros lo hacemos definiendo de esta forma. Tipo de datos que voy a almacenar, float, matriz, y definimos acá de esta forma. Y le decimos
es muy similar al vector, ¿sí? Es igual a new float, y volvemos a escribir acá. En este caso, pues le vamos a poner que es una matriz de 2 por 2. Matriz de 2 por 2. Acá me queda mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ingresarle los datos a la matriz. Pues, podemos hacerlo de la manera sencilla, donde invocamos cada posición de la matriz, le asignamos valores, o pues de la forma automatizada, que es por medio de un for. Pues para recorrer una matriz es necesario algo que se llama un for aniidado, es decir, un for dentro de otro for. Lo definimos, for i igual a 0, perdón, int i igual a 0, y menor que matriz.length, matriz.length, el tamaño de la matriz, perfecto, punto y coma ahí, más. Las llaves para las instrucciones, y le decimos al usuario que nos digite la información. Digite el valor y la posición. Bueno, miren que acá yo les dije que un for anidado, y yo acá ya le estoy poniendo el shout. Me falta vincular otro for, porque primero me va a recorrer una fila, es decir, me va a recorrer todas las columnas de una fila y luego va a pasar a las columnas de la siguiente fila. Pues para eso es necesario tener un for dentro de otro for. Entonces acá tenemos int, en este caso le voy a definir otra variable que va a ser j a 0, j, lo mismo, menor que matriz.length, y más, j más, cambiamos la variable, j más, y abrimos otra llaves. Listo, ahora sí, vamos a decirle acá que vamos a digitar el valor en la posición y j. Y pues vamos a capturar la información. Para ello, pues sabemos que debemos definir un objeto de tipo teclado. ¿Sabes? De tipo teclado, no, de tipo escáner. Escáner, claro, es igual a new. ¿Sí? Esto de estar escribiendo lo de teclado nos ayuda a nosotros a familiarizarnos con la parte de cuando ya trabajemos objetos dentro de nuestro aplicativo, ¿sí? Cuando estemos definiendo un objeto para nuestro aplicativo. Le decimos teclado sino igual a new scanner, que es de la misma forma como lo escribimos acá. Solo que pues no tenemos que ponerle ya así también. Teclados tal, nosotros lo definimos, y ahora pues vamos a guardar esa información. Entonces, ¿en qué posición la vamos a almacenar? La vamos a almacenar dentro de la matriz en la posición IJ. Acá matriz, la posición IJ es igual a ¿quién? Pues a teclado punto next. Nosotros dijimos que iban a ser flotantes. Entonces next float, punto y coma. Y con eso ya podemos almacenar los 4 valores. Ahora, si ya se cierra el for, para leerlo, pues nosotros también necesitamos hacer un foralidad. Corto esta parte de aquí y lo voy a pegar acá. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que nosotros, cada vez que le damos el vector, pues vamos a mostrar esa información. Yo no necesito ni almacenar datos, ni tener nuevamente esto de acá. Borro esto y simplemente con el source puedo mostrar la información. Puedo decir el valor en la posición, I más J, espacio, nunca tenemos es
en este caso aquí también, y pues simplemente le concatenamos el valor en la matriz, en la posición que tenemos ahí. Matriz, en la posición, y J. Y J, que era J que fuera. Listo. Entonces ahí ya estaríamos almacenando valor en el vector y pues también estaríamos mostrando esos datos ingresados en el vector, no en la matriz, y mostrar esos datos almacenados en la matriz. Acá digité el valor en la posición 00, es 1, posición 01 es 2, posición 10 es 5 y posición 11 es 4. Y de esa forma, acá el valor, bueno, ya me comí una E, el valor en la posición 00 es 1, 2, 3, 5 y 4. Pues de esa forma podemos nosotros en Java digitar información dentro de un vector. Lo único pues que yo veo así que haya como cambio es en la forma de definir como tal. Bueno, estábamos hablando desde matrices, yo dije vector. La forma de definir las matrices. No varía muchas. La estructura es muy similar. Ahora, hay otros elementos que se llaman mapas. Los mapas dentro de Java me ayudan a mí a poder definir, digámoslo así, elementos de tipo clave-valor. Es decir, como si fuera una tabla y la clave es un elemento que no se va a repetir. Lo miramos hacia una base de datos, pues podemos decir como la clave principal. La clave principal de una tabla en una base de datos es un valor que no se puede repetir. En este caso, pues la llave o la clave que va a tener el mapa no se puede repetir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por allí, los diapositivas que yo tenía de esto, creo que era 1.3, al final está definida la parte de mapas, que ahorita no las he utilizado mucho estas diapositivas, pero de igual forma las comparto. Acá está, mira, estructura de mapas. Un mapa, una estructura en Java que permite la representación de estructuras que almacenan pares, clave, valor, ¿cierto? Las claves pueden ser cualquier tipo de objetos y no permite datos primitivos. Lo más usado es el string. Entonces, acá, miren cómo lo definimos. Lo definimos como un tipo mapa. Le definimos el tipo de datos de la clave y el tipo de datos del valor. Luego, creamos como tal el objeto o el mapa. Lo definimos de la misma forma, new hash map, y simplemente le decimos los datos a almacenar. Y él tiene pues una serie de elementos, digámoslo así, métodos, que nos ayudan a nosotros, miren acá, a realizar operaciones con esos datos que tenemos allá. Por ejemplo, size, pues nos devuelve la cantidad de elementos que tiene el mapa. ¿Sí? IsEmpty nos devuelve true or false, dependiendo de si hay elementos o no hay elementos en el mapa. Put es para añadir elementos en el mapa. Get para sacar elementos del mapa. ¿Sí? Clear para borrar todos los elementos que hay dentro del mapa. Remove para eliminar tanto la clave como el valor de determinada posición, digámoslo así, pues que coincida con el parámetro que yo le estoy colocando acá. Constants key devuelve verdadero si el mapa tiene una clave que coincida con el dato que estamos colocando acá, ¿cierto? Y constant value devuelve un valor, ¿cierto? Depende si coincide con el dato que estamos colocando acá. Entonces son métodos que nosotros podemos utilizar, digámoslo así, para realizar consultas de datos dentro de ese mapa que nosotros llegamos a construir. ¿Listo? Vamos a trabajarlo acá. Entonces, el mapa. Vamos a definirlo acá como hash mapa. ¿Qué decimos aquí? Como nos indicaban, teníamos que ponerlo entre menor y mayor e indicarle el tipo de datos de la clave y el valor que nos va a almacenar. En este caso, pues voy a definir que la clave va a ser un string
y el valor también va a ser un string. String, coma, string. Y nos está apareciendo como un errorcito porque nos falta agregar la librería. Ahora, pues le vamos a poner el nombre. Voy a poner acá fundamento en un ejemplo que está en W3 School, que es como ciudades capitales. Ciudades. Le digo acá, igual a new, hashmap, y lo mismo. Definimos acá otra vez el tipo de datos. String, coma, string. Y abrimos y cerramos paréntesis. Listo. Esa es la forma de definir el hashmap. Ahora nos va a decir que debemos agregar, creo que son dos librerías. Solo una. Procedimiento. Y luego acá. Ahora, supongamos que yo quiero ingresarle elementos a ese mapa. Lo voy a hacer como nombre de ese mapa que acabé de crear, ciudades, capitales, punto put. ¿Sí? Entonces, punto put me indica que debo yo llevar dos elementos, ¿cierto? Uno que es la clave, que es de tipo string, que les decía que es un valor que no se va a repetir, y otro que va a ser el valor de ese elemento. Voy a ponerle acá como los valores, valor de tipo string, entonces digámosle capitales, entonces pongamos Colombia, ¿cierto? Que sería la clave. Y el valor, pues sería la capital, que sería Bogotá. Y como de esa forma estoy diligenciando o ingresándole valores al mapa. Lo mismo puede ser aquí, no sé, Alemania. Otra, otra, ya Andorra, si es que todavía existe. Bueno, capital, la Bella. Listo. Entonces estoy ahí diligenciando diferentes elementos clave valor para mis espacios dentro de ese mapa. Ahora, ¿cómo hago para mostrar información? Simplemente puedo decirle son. Y voy a decirle acá, buscar ciudades, comillas, capitales, punto. Y nos decía por allá en las diapositivas que nosotros sacábamos información con get. Él nos decía que con punto get, con punto get devolvemos el valor de la clave. Entonces, si yo le paso una clave, pues él debe entregarme el valor con punto get. Tengo punto get, y acá en esta parte le voy a especificar la clave del que yo quiero. Supongamos que yo quiero consultar el de Alemania. Pues, ¿qué me va a entregar? Pues tiene que entregarme Berlín. ¿Listo? Entonces, vamos a corremos, enviamos el parámetro, mire que acá nos devolvió Berlín. Si nosotros le cambiamos el parámetro a Colombia, pues debe entregarnos Bogotá, porque estamos modificando, digámoslo así, el parámetro de búsqueda. Si nosotros le colocamos acá otro método, ¿cierto? Supongamos que nosotros queremos consultar el tamaño de ese mapa de ciudades, esto sin comillas, capitales, punto, y en este caso nos decía que podemos utilizar size, ¿cierto? Y de esta forma estaríamos
como tal, verificando el tamaño de ese mapa. En este caso, pues debería entregarnos un valor de 3. Ahí ya nos está entregando el 3. Pues ahí ya es cuestión de que uno vaya, pues a medida que vaya trabajando con el mapa, pues va verificando pues cada uno de estos métodos para ver qué es lo que realizan a medida que uno los va necesitando o a medida que puede serle útil a uno. Así como hay estos, pues puede que haya otra serie de métodos para trabajar con esos mapas. ¿Preguntas? No. Bueno, pues continuemos aquí. Entonces, ya vimos hasta mapas, ¿sí? Lo último que uno hacía primera programación, ¿sí? Las primeras nociones de programación, pues es hasta funciones, ¿cierto? Y las funciones pues, nos ayudan a nosotros a reducir, digámoslo así, la cantidad de código que tengamos en un programa. De hecho, cuando yo tuve mi primer acercamiento con la programación fue con algo que se llamaba Assembler. Assembler era un lenguaje que se utilizaba para programar microcontroladores cuando yo estaba en la universidad. Y Assembler es un lenguaje tan, bueno, así, antiguo, que era necesario uno crear básicamente las librerías. ¿Sí? Las librerías son segmentos de código que uno invoca para hacer funcionar otro código. Ejemplo, nosotros por medio de microcontroladores podíamos hacer el movimiento de un servomotor. ¿Sí? Es decir, modificarle el ángulo a un servomotor. Y nos tocaba de la manera más rudimentaria crear la librería para poder hacer el movimiento. Ahora, pues ya eso de Assembler está, no es que esté mandado a recoger, pero es el caso de la programación de microcontroladores, se utiliza mucho una tarjetita que se llama Arduino, ¿sí? Y ese Arduino pues le facilita a uno bastante la vida y ese Arduino ya tiene implementadas una serie de librerías. En el caso de esas librerías, no se demoraba escribiendo el programa con Assembler para hacer mover el servomotor varias líneas de código. Ahora con Arduino simplemente uno invoca una librería que se llama servo.h y es solo darle los parámetros de movimiento al servo, como el ángulo hacia donde debe ir, hacia donde debe moverse, y ya con eso, pues él permite realizar el movimiento del motor. Entonces las librerías son un poco, digámoslo así, parecidas a las funciones. Voy a hacer acá una función sencillita, obviamente que nos diga como saludar y el nombre de una persona. En este caso, las funciones nosotros las tenemos que realizar o establecer o definir por fuera del main, ¿sí? Es decir, acá. Es ahí donde nosotros definimos esa librería que vamos a invocar dentro de nuestro código principal. Para ello, la definimos de esta forma. Public static, que no nos devuelve eh, nada, nos devuelve vacío, que nos retorna el vacío, le va a poner el nombre que se va a llamar saludar. Ese saludar, o esa función saludar, va a llevar un parámetro que va a ser un string, que va a ser el nombre de una persona. Y de acuerdo a ese parámetro que lleva, eso me va a devolver algo cuando invoque la función. Entonces, lo que va a hacer esta función es que con un nombre, y al invocarlo, me va a entregar como hola y el nombre de la persona. Voy a poner aquí como South. Eso, hola y el nombre, que es el parámetro que tenemos. Hola, nombre. Y ya, vamos. Ahora, en nuestra parte principal, pues yo voy a invocar mi función.
¿Cómo se llamaba mi función? Saludar. ¿Qué parámetro llevaba? Un nombre. Al invocarla, pues él me debe devolver esta parte. Entonces, si yo le digo saludar, y entre paréntesis, le decimos el nombre, porque miramos acá, nos dice, nos debe decir que debe llevar un parámetro, ¿cierto? Que es de tipo string. Entonces debemos ponerle acá, por ejemplo, saludar Carlos. Luego saludar Carlos, pues él me debe devolver hola Carlos, con espacio. Y de igual forma, si le decimos saludar María. ¿Sí? Pues estamos invocando la función que ya sabemos que nos realiza este proceso. Cuando lo corramos, pues simplemente nos va a mostrar lo que hacía la función. Claro que esta es una función sencillita, ¿no? No podemos realizar una función muchísimo más elaborada, de acuerdo a los parámetros que lleva de ingreso, pues él puede devolverle algo. En este caso, simplemente lo que hace es mostrarnos una información. Hola Carlos, hola María. ¿Sí? Esa es la parte de funciones. ¿Veis? Vamos a borrar por aquí esto, ya para pasar a lo que es la programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? ¿O todo va más o menos bien? ¿Muchachos se fueron? Vamos bien, ¿Nos? profe. Es que todas las Listo. preguntas uno las hace cuando está haciendo el trabajo. Ajá, bueno, listo, tranquilo. Bueno, entonces, continuamos por aquí. Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, es la forma, digámoslo así, de representar algún elemento de la vida cotidiana en programación, ¿cierto? Entonces allá nosotros podemos decir, ah, bueno, es que yo quiero representar un carro, ¿cierto? Un carro tiene unos atributos. Nosotros empezamos a describir el carro. El carro tiene una placa, el carro tiene un motor, el carro tiene una cantidad de puertas y además tiene unos métodos. Esos métodos son las operaciones que puede realizar ese carro. Entonces el carro puede acelerar, puede frenar, sí, puede realizar ese tipo de operaciones. Y dentro de esa programación orientada a objetos, nosotros tenemos algo que son las clases. Las clases nos ayudan a nosotros a definir el objeto que queremos crear. Entonces, de acuerdo a esa clase, digámoslo así, una clase es como un molde que nos permite a nosotros eh, definir o realizar diferentes objetos con el mismo tipo de atributos. En este caso, en NetBeans, pues, el caso de la forma de crear una clase es bastante sencilla. Simplemente nosotros nos posicionamos sobre el paquete donde estamos trabajando, le decimos clic derecho, le decimos nuevo y le decimos Java Class. Recuerden que las clases nosotros las debemos nombrar con la primera letra en mayúscula. Supongamos que nosotros queremos realizar una clase que se llama persona. Voy a poner acá, persona. Le digo finalizar y él nos va a crear acá como un nuevo archivo de Java. Ahora, dice que es una clase de tipo público. ¿Qué es lo primero que nosotros realizamos para definir una clase? Como decía, nosotros tenemos una serie de atributos. Entonces, vamos a definir los atributos de una persona. Me va a decir que una persona tiene un nombre, que una persona tiene un apellido, persona tiene un apellido, y pongamos aquí que una persona tiene una edad. Acá simplemente lo que nos está diciendo es que no hemos utilizado
esas variables. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros estamos definiendo una clase, es necesario realizar algo que se llama los constructores. Los constructores, dentro de Java, dentro de programación orientada a objetos, nos permiten crear elementos de este tipo. Es decir, yo quiero crear una persona número 1 que se llame Juan, apellido Rodríguez, edad 24 años. Yo quiero crear otro objeto que se llame Carlos, apellido Rojas, edad 56 años. ¿Sí? Yo necesito de los constructores para poder crear ese objeto. ¿Cómo creo un constructor? Obviamente le doy clic derecho acá en la pantalla de NetBeans, le digo Insert Code y le digo acá constructor. Ahora me dice, seleccione los campos para inicializar el constructor. Yo puedo crear constructores vacíos o constructores con atributos. Caso de un constructor vacío, es en el cual yo por medio de métodos get y set puedo a fijar información, ¿sí? Por medio de esos métodos. O, si yo lo pruebo con parámetros, pues yo puedo definir el objeto indicándole de una vez los valores. Voy a crearlo con parámetros. Le digo generar. De esta forma, yo ya podría crear como tal un objeto de tipo persona. ¿Qué pasa? Mire que acá él me está diciendo como string nombre, string apellido, string edad. Dice nombre, dice apellido, dice edad. Es decir, los datos que trae cuando creo el objeto son estos, son de tipo string. Ah, bueno, acá yo le puse string edad. Dejémoslo ahí de string de momento. Yo lo podría definir como entero, que es lo más ideal. Entonces, estos datos que me trae al crear el objeto, él los va a asociar con estas variables de acá. No son lo mismo estas variables que están acá, estos nombres, que los que están acá. Miren que cuando yo selecciono los datos de acá, él selecciona los de la derecha. Y cuando selecciono los de acá, que son los que va a asignar, selecciona los de arriba. Quiere decir como que él trae los datos del objeto y los asigna acá para crearlo. Listo. Entonces, de esta forma, yo ya podría crear ese objeto tipo persona. ¿Dónde lo puedo crear? Puedo crearlo acá, pero puedo crearlo en el main. ¿Cómo lo hago? ¿Recuerdan cómo creábamos nosotros eh, un objeto tipo teclado? Pues de igual forma lo creamos acá para un objeto tipo persona. ¿Qué hacemos? Definir el tipo de objeto. En este caso es el tipo persona, ¿cierto? Que ya la tenemos definida. Le colocamos el nombre. Decimos per es igual, lo mismo, new persona. Y abrimos paréntesis acá. Acá nos dice que el constructor necesita unos datos para poderlo, para crear el objeto. Nos dice que necesita un nombre, que es string, necesita un apellido, que es string, y necesita una edad, que también es string. Nosotros le pasamos ahí los datos. Nombre, porque se está demorando un poquito. Por lo general reconoce esto ya como el objeto, y acá asocia los valores que debe colocarle. Pues tendríamos un nombre que es David, coma, apellido, SBO, edad, pues ahí me está asociando los valores. Persona, string, cambio el constructor de persona, string, string, string. Aquí está arrojando el constructor. New persona. ¿Dónde está dando crear? Persona es igual a new. Ahí. Así es. Toma 25.
También está. Ah, bueno, es que tal vez no he guardado acá y por eso no me lo está reconociendo. También acá el persona. Ah, bueno, no le pusimos el nombre persona. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mostrar el nombre de esa persona, ¿cierto? El nombre, el apellido y la edad. Ya creí mi elemento. Le voy a decir acá so y voy a mostrar los valores. Entonces, el nombre de la persona es, y voy a concatenarle el valor de persona. Punto, y voy a decirle lo mismo. So, el apellido de la persona es per punto, apellido y so, la edad, dos puntos más per punto. Listo. Entonces, si yo lo corro acá, me permite como tal crear el objeto y de acuerdo al objeto mostrar una serie de valores. Pues los valores de ese objeto que estoy imprimiendo ahí. Entonces me dice acá el nombre de la persona es David, el apellido de la persona es Acevedo y la edad es 35 años. Entonces estoy básicamente interactuando entre los dos paquetes que tenemos acá. ¿Sí? Simplemente estoy creando objetos de ese tipo de datos que yo referí acá en la clase. ¿Sí? Entonces, les decía, yo puedo crearlo de esa forma, ¿cierto? Donde le asigno como tal los parámetros y yo también puedo tener algo que se llama el constructor vacío. Y a ese constructor vacío o a ese objeto vacío yo puedo asignarle valores por medio de los métodos get y set. Pues voy a crear acá el constructor vacío. Simplemente le digo insert code, constructor, y lo defino sin argumentos y le digo generar. Pues así me quedo. Persona. Ahora, yo quiero crear ese elemento y fijarle los parámetros por medio de los métodos get y set. ¿Cómo lo hago? Pues necesito tener los métodos como tal dentro de mi clase. Pues aquí abre, acá cierra, aquí abre, acá cierra, entonces tengo que definirlo acá. ¿Cómo agrego los métodos get y set? Es tan sencillo como decirle clic derecho, insert code, y aquí le decimos getter, seleccionamos los datos de acá, todos los elementos que decimos generar. ¿Para qué? Para poder fijar valores en nombre, en apellido y en edad. Porque nos genera acá una partecita de código. Get es para extraer y set para fijar. Pues puedo decirle también acá, insert code, que puse fue get, entonces le vamos a decir set. Lo mismo, seleccionamos los datos y le decimos generar y él nos inserta pues esta parte de código. De esa forma, pues nosotros ya podemos, por medio del constructor vacío, fijarle parámetros a ese objeto que podemos crear sin argumentos. Vamos aquí y vamos acá a seguir trabajando. Entonces ya hemos creado uno con argumentos por medio de los datos que habíamos creado. Pues le vamos a decir acá, esta persona se va a llamar lo mismo, pero pues lo vamos a construir sin parámetros. ¿Para qué? Para por medio de los métodos getters y setters, fijarle, pues por medio de los setters, fijarle información a ese elemento. Entonces tenemos que se llama el objeto per. ¿Cómo lo hacemos? Como ya tenemos los métodos, pues simplemente podemos decirle acá per punto. Mira que acá me aparece una serie de métodos. Get apellido, get edad, get nombre. Y de igual forma nos aparecen los métodos set. Set apellido, set edad, nombre. Si yo le digo set nombre, él me dice que debo pasarle un string, en este caso el nombre. ¿Está bien? Y le digo per punto, set apellido, pues le paso el apellido. Acevedo,
per.set edad y le paso per.set edad y le paso el dato de edad que sería 34 y coma. Pues de esa forma estoy acá, llamémoslo per.set edad. Ya sé cuál era el errorcito, pero ahí ya me lo solucionó. Entonces, de esta forma estoy fijándole información a esa persona que yo creé sin ningún argumento. Esto es bastante útil, por ejemplo, cuando nosotros traemos información de una base de datos y la queremos fijar en determinado objeto. Entonces, ahí tenemos como tal esa parte. ¿Cómo hago para mostrar la información? Pues si quiero mostrar la información de esta persona, puedo utilizando también, extrayendo por medio de los métodos get. Tengo acá como source. Y le indico acá, hola, soy, yo le doy mi nombre. Le damos a concatenar más, en este caso sería per punto, y llamamos al método. En este caso, si vamos a extraer, pues le decimos tráigame el nombre, obténgame el nombre. No le podemos decir mi apellido es puntos y le concatenamos lo mismo. El objeto con el método per punto get apellido y dejémoslo así. Entonces, de esa forma, por medio de gets puedo fijar información y por medio de sets puedo sacar información. Perdón, por medio de set puedo fijar información y por medio de get puedo sacar. Aquí donde le encuentro. Entonces acá nos está trayendo el dato del objeto que nosotros acabamos de crear. Hola, soy David, mi apellido es Acevedo. Entonces, de esa forma nosotros podemos crear un objeto. Ahora, nosotros vimos que tenemos unos métodos ya predefinidos que son operaciones que nos permiten interactuar con ese objeto para fijarle o llevar, para mostrar o para sacar información. Pero de igual forma, yo puedo establecer métodos como yo los quiera. ¿Sí? Ejemplo, supongamos que yo quiero un método que cada vez que llamo ese método, pues él me imprima algo. ¿Sí? Por ejemplo, que él me imprima el nombre de la persona y el apellido según el objeto que haya construido. Entonces le puedo decir acá, debajo de todo esto, en la clase persona, que puedo definir otro método. Digo que es un método público. Recuerden que esto hace referencia al encapsulamiento de los datos. Cuando nosotros hacíamos el diagrama de clase, nosotros decíamos como, bueno, la clase es pública, el método es público, es protegido, es privado. ¿Sí? Cuando es público, todos los paquetes de nuestro programa, de nuestra aplicación, pueden ver o pueden invocar ese método. Cuando es protegido, únicamente se puede invocar dentro de la clase y clases heredadas o otras clases que estén dentro del paquete. Y cuando es privado, solo se puede invocar dentro de la clase. Entonces lo voy a definir acá como public. Este método no me devuelve nada, digámoslo así. Entonces lo voy a definir como void. No tiene nada que me retorne. Y el método se va a llamar mostrar persona. Miren la forma de escribirlo, para que lo tengan en cuenta cuando estén creando un método. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Pues simplemente lo que va a imprimirme es un mensaje. ¿Cuál va a ser ese mensaje? El método, cuando yo lo invoque con el objeto, le digo south, y él me va a imprimir hola soy, dos puntos, me va a concatenar el nombre. En este caso, pues no debo decirle como get nombre, sino simplemente invoco el atributo. Voy a decirle acá más nombre.
Concateno acá también más. Y voy a decirle mi apellido es y mi edad es. Mi apellido es espacio acá. Y le concatenamos apellido. Y mi edad es dos puntos y concatenamos la edad. Listo. Entonces, de esa forma, pues estoy creando un método que que se utilice con determinado objeto, pues me va a traer la información del objeto. Listo. Ya creé mi método. Por aquí. Y ahora, en el main, pues voy a crear el objeto. Y ya tengo un objeto que yo creé que se llama David Acevedo, de edad 34 años. Voy a crear 3 personas diferentes. Entonces, creemos 3 personas diferentes. Entonces, persona es igual a persona. Entonces, per1 es igual a new persona. Le voy a pasar acá los atributos finales. Entonces, la persona se llama Carlos, apellido Alvarado, edad 23 años. Y vamos a crear una persona 2 y una persona 3. Persona 2, pongámosle acá, Carolina, apellido Fuentes y edad 26 años. Y pongámosle acá otro que se llame Marcela Gómez y edad 56 años. Ya tengo mis 3 personas. ¿Qué está diciendo acá? Marcela Gómez y persona. Tengo nada que ver. Listo. Pero que tú estás entrando ahí una... Instructor, una consulta. Señor. Ah, bueno, ya sé por qué. Ya per 3, ¿cierto? Señor. Esa era mía. Será per 3. O sea, no per 1, sino per 3. Sí, claro, tienen que ser, ese era el error que teníamos ahí, que cada persona pues va a tener un nombre diferente, es como si fueran variables. Listo. Entonces, tenemos ahí las 3 personas y con cada uno de esos objetos que estamos creando, ¿cierto? Pues vamos a invocar el método que acabamos de crear que se llama mostrar persona. Entonces, si yo le digo per1 punto, que acá ya me debe aparecer el método mostrar persona. Si le digo per2 punto, y también debe salirme mostrar persona. Y per3 punto, la persona. Entonces, ahí, cuando yo corra el programa, básicamente con cada uno de ellos debe mostrarme el mensaje que escribí dentro del método, ¿cierto? Y mostrándome los elementos de cada uno de los objetos. Si le doy acá a correr, pues debe suceder eso que acabo de decir. Entonces mire que acá aparece, hola, soy Carlos, porque fue la persona 1 invocando el método. Luego, hola, soy Carolina, que fue la persona 2 invocando el método. Y luego, persona 3 invocando el método. Entonces, todos fueron cambiantes, digámoslo así. ¿Sí? Porque los elementos de cada objeto son diferentes. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora, cuando hablamos de programación orientada a objetos, también hablamos de algo que se llama herencia. ¿Sí? Es decir, clases que heredan de otros. Nosotros hablábamos de herencia, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, yo tengo una clase que se llama mamíferos, ¿sí? Pero de esa clase de mamíferos, yo puedo tener otra clase heredada que comparte atributos con esa y además tiene otros atributos propios, que puede ser, por ejemplo,
felinos, o caninos, o bovinos, ¿sí? Y ellos van a tener otros atributos y de igual forma otros métodos. Entonces, en este caso nosotros estamos trabajando con una clase persona. Pongamos que estamos trabajando en un colegio y que ese colegio necesitamos crear una clase heredada de persona que se va a llamar alumno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente, dentro de acá, dentro de Java, le decimos new Java class. Pues la misma vaina como creamos la clase persona, lo creamos para alumno. Y les decía, las clases se nombran con la primera letra en mayúscula. Pues alumno sería nuestra clase heredada. ¿Qué debemos hacer cuando creamos una clase heredada? Miren que acá nos dice que es una clase de tipo public que se llama alumno. Para crear esa herencia, nosotros tenemos que decirle acá extends, ¿sí? O como que extiende. ¿Extiende de qué clase? ¿O se hereda de qué clase? De la clase persona. ¿Sí? Es decir, como vincular las dos clases que nosotros tenemos ahí. Entonces ya tenemos ahí nuestro alumno. Pero además les decía, listo, si es una herencia, pues el alumno puede tener atributos propios, ajenos a ese a esa primera clase que yo creé que se llama persona. Es decir, alumno va a tener de herencia los atributos que tiene acá, que son ¿quiénes? Nombre, apellido y edad. Pero además, yo le voy a crear otra serie de atributos. Entonces, acá le voy a definir como tal esta cosa, está el proyecto. Ahí está, pero no maximizo esto dicho. Pues, listo. Entonces, como les decía, también va a tener atributos propios. Entonces, voy a crear unos atributos propios de esa nueva clase. ¿Cuáles pueden ser esos atributos propios de alumno? No sé, podría ser un grado, unas anotaciones, un promedio. Entonces, le voy a definir esos atributos a la clase alumno. ¿Cómo los defino? De igual forma que como lo hacía anteriormente en la otra clase. Le decimos acá string, va a ser otro atributo, en este caso le vamos a poner grado, ¿cierto? Dijimos que también le íbamos a colocar en observaciones, otro string, y otro que sea promedio. Listo. Pues ahí le agregamos otra serie de atributos. Además de lo que ya hereda es la clase persona. Ahora, ¿qué debemos hacer? Crear el constructor para poder crear un objeto de tipo alumno. Entonces, si nosotros le decimos acá insert code, lo mismo, le decimos constructor, miren que cuando creamos, él nos dice, bueno, cree un constructor, pero ¿qué va a involucrar ese constructor? Va a poder crear objetos vacíos con los datos de persona y va a poder crear datos con argumento con los atributos de persona y además con los atributos nuevos que tiene. Entonces, ¿qué hago? Voy a seleccionar todo esto de acá, dependiendo de la necesidad, y le digo generar. Bien, y crea este futuro igual. Entonces, de esta forma, pues yo ya puedo crear un alumno que tenga qué datos, que tenga un grado, que tenga una observación, que tenga un promedio, que tenga un nombre, que tenga un apellido y que tenga una edad. ¿Sí? Y de igual forma, pues puedo utilizar los métodos getters y setters para fijarle una información. Voy a guardar acá y voy a crear un objeto de tipo alumno. Entonces acá en esta parte, ahorrar esto, se voy a crear un objeto alumno. Entonces, ¿cómo creamos el objeto de tipo alumno? Simplemente llamamos alumno, ¿cierto? Vamos a llamarlo alu, es igual a new alumno. Y nos va a pedir los elementos que necesitamos para crear nuestro alumno. Y mira que ahí está. Entonces, ¿cuáles eran los atributos que necesitábamos? Un grado, que es octavo, ¿cierto? Coma, una observación, puede ser el muchacho, el estudiante, molesta, coma,
Y el otro era un promedio, pero promedio, vimos que era doble, entonces digamos que promedio es 3, 5. Ahora, ¿qué más elementos necesitamos? Como es heredado de persona, pues necesitamos también los atributos de persona. Entonces, allá en esos atributos, según como estaba construido el alumno, lo otro que nos pedía era nombre, apellido y edad. Entonces acá le vamos a decir nombre, repito, coma, Pérez, coma, 12 años. Ah, pero 12, recuérdense que nosotros lo habíamos definido como un string. Entonces ahí ya quedamos nuestro objeto alumno. Ahora, para mostrarlo, pues podemos simplemente hacerlo como lo habíamos hecho anteriormente. Pues, out, alumno. Perdón. El nombre del alumno es 2 puntos y simplemente traigamos el nombre del alumno. Pues, más alumno, punto, y le traemos, digámoslo acá, el nombre. De esa forma puedo mostrar esa información. Yo podría pues mostrarle todos los elementos como el grado, como la observación, como el promedio y demás. Mire que acá pues lo estoy haciendo solo para Pepito. Pues ya sería concatenarle cada uno de los elementos para que me los pudiera mostrar. De igual forma, como es una clase heredada de persona, pues yo también puedo, como tal, invocar el método que nosotros habíamos creado, que no me acuerdo cómo se llamaba, que nosotros creamos que se llamaba mostrar persona. Pues de acuerdo a esa clase que es heredada, yo puedo decirle como alu.mostrar persona. Y de esa forma, pues al correrlo, ¿qué me va a hacer? Pues de acuerdo al objeto que cree, me va a traer el nombre Pepito Pérez y la edad 12 años. Porque el método me está diciendo que eso es lo que me va a devolver. Según ese objeto que creen. Entonces acá dice, hola, soy Pepito, mi apellido es Pérez y mi edad 12 años. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya estamos claros? Sí, profe. Bueno, listo. Y vamos a mirar acá ya lo último para terminar. Y es algo referente a polimorfismos. Entonces, ese polimorfismo es básicamente porque yo puedo, en clases, digámoslo así, heredadas, utilizar los métodos a mi acomodo. Es decir, como sobreescribir ese método de la forma que yo quiera. Es decir, un método que ya esté estructurado, puedo generarle alguna modificación para mostrar alguna otra información. Vamos a crear otra clase acá, hacerlo de forma correcta, que ustedes puedan ver que se puede implementar de 3 formas el mismo método. Entonces, ya tenemos la clase persona, la clase alumno, y vamos a crear un método, o bueno, primero vamos a crear una clase que se llame profesor. Lo mismo, Java class, vamos a definirle acá el nombre de la clase, que es profesor. De finalizar, esto puedo eliminar. Y vamos a definir los atributos del profesor. En este caso, pues, debemos primero decirle que extiende o que hereda de persona. Y pongamos los atributos que lo hacen diferente. Pues profesor va a tener no sé, un atributo que se llama materia que imparte. Y otro que va a ser, no sé, profesión. Y pues debemos crear como tal los constructores para poder definir la cuenta.
Mismo. Generar, nos creamos nuestros constructores. Y vamos a crear el método. Entonces les decía, yo puedo modificar el método de acuerdo a como yo quiera según el polimorfismo, es decir, lo implemento de diferentes formas según la clase que lo invoque. Entonces, supongamos que nosotros ya tenemos un método que lo que hace es que en persona nos muestra la información de la persona. Ahora, voy a ir al alumno y voy a coger ese método y lo voy a modificar. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente voy a crear acá en alumno, voy a decirle como public, void es porque no devuelve ningún valor, y el método se va a mostrar persona, ¿cierto? Ese método yo ya lo tenía creado en otro lado. Ahora, voy a colocarle acá algo que se llama una annotation, y ese annotation se llama overwrite, es decir, como sobreescribir. Le voy a poner acá ese annotation que se llama overwrite. Y se necesita el error. Entre las dos algeretos, listo. Overwrite. Como sobreescribir el método. Entonces, al sobreescribir el método, lo que hago yo es simplemente como decirle, bueno, yo voy a traer mi método normalito, ¿sí? Para instanciarlo acá, es decir, como invóqueme el método anterior, le voy a decir, para invocarlo le digo super, punto, mostrar persona. Es decir, tráigame el contenido del método anterior, pero además yo le voy a agregar otra cosa. ¿Qué es lo que voy a agregarle? Por ejemplo, en el caso del alumno, pues voy a mostrar ¿qué? El grado, la observación y el promedio. Se le puedo decir acá como South, vámonos en varios otros. Grado, 2 puntos, y le concatenamos acá el valor de y lo mismo acá. South, el otro era anotación, observación. Observación. Y acá le concatenamos observación. Y otra vez South, y le vamos a modificar acá, y le vamos a poner promedio. Entonces, ahí nosotros ya estamos tomando un método que ya está implementado en persona y le estamos creando una modificación. Es decir, lo estamos implementando de acuerdo a la clase que tenemos acá creada. Ahora, voy a hacerlo para profesor. Copiar esto de acá. Entonces, en profesor, digo que el método va a ser lo mismo, override. Y acá, pues sabemos que estos datos que nosotros estamos concatenando acá, pues no los tiene como tal la clase profesor. Entonces, ¿qué debo cambiarla acá? Pues lo que voy a imprimir ya no va a ser grado, sino materia. Entonces, en este caso le debo concatenar también el valor de materia. Aquí, en esta parte, pues ya no va a ser observación, sino profesión. Y le voy a concatenar la profesión. Y borramos esta porque no necesito. Listo. Entonces ya cogí los métodos y los implementé a mi gusto. Vemos aquí. También de cursito que no. Creo que me falta uno de cierto. Ahora, ¿qué necesito? Pues necesito 3 objetos. Un objeto de tipo profesor, un objeto de tipo alumno y un objeto de tipo persona para que los 3 me muestren cómo implementan el método que se definió en cada una de las clases. Entonces, aquí en esto, pues ya teníamos un objeto que se llama alumno. Vamos a crear otro que se llame persona. Y decíamos que era nombre, David, escribir, y edad 23.
y el otro que era profesor. Igual a new, profesor, y profesor nos decía que tenía materia y profesión. Entonces, materia, química, profesión, ingeniero químico. Pero además, como es clase heredada, pues necesita además elementos para funcionar. Entonces, el nombre es Carlos Belandia y la edad son 45 años. Listo. Ya tengo mis 3 objetos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues con cada uno de esos objetos que creé, voy a invocar los métodos para mostrar cómo los implementan a su modo. Entonces, mostrar persona, tenemos acá el orden mostrar persona y mostrar persona. Listo. Entonces ya tengo ahí como tal la instancia de los métodos. Ahora pues voy a correrlo y cada uno debe mostrarme la información teniendo en cuenta lo que cada uno realiza en esos métodos. ¿Listo? Entonces miremos aquí. Dice, soy David, mi apellido es Acevedo y mi edad es 23, que fue el objeto persona. Luego, el objeto profesor. Hola, soy Carlos, mi apellido es Belandia, mi edad 45, materia, química, profesión químico. Su profesión, ingeniero químico. Luego el otro del alumno. Hola, soy Pepito, mi apellido es Pérez, mi edad 12 años, grado octavo, observación, el estudiante molesta. Promedio y no me imprimió el promedio. Una cosa de paso por el promedio debe ser una guada. El promedio, pues el promedio creo que lo puse en, no, es el 3.5. Puede ser por el punto, a veces da error por el punto. Una cosita y no me funcionó el de la luz. Personas, alumnos, tenemos aquí. Promedio, la definición. Promedio me está dando un error aquí. Es por esto. Bueno, tome. String, promedio, toma. Pues, yo me acuerdo que era un errorcito ahí como de punto de una cosa así. No, instructor, es que, ¿Enseñar? perdón, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que en la línea del mostrar persona se está imprimiendo literalmente promedio, pero no se está concatenando con el valor de promedio. Bueno, entonces es una bobada y no más. Sí, sí, Promedio, exactamente. Listo, gracias, Ian, muy amable. Entonces acá nos faltó concatenarle el promedio. Listo, muy amable, Ian. Gracias, por ayudarnos en esa parte, por estar pendiente ahí. Entonces, de esa forma, pues ya cuando lo corramos, pues tenemos como tal que nos imprima todos los valores de acuerdo a como nosotros definimos los métodos y que los implementa de acuerdo a como los definimos en la clase. Pues ahí está el promedio. ¿Preguntas, muchachos? Entonces, si no hay más preguntas, pues con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Creo que estábamos acostumbrados a sesiones como de 1 horita, pero pues la idea es como tratar de cubrir este tema de la parte como de introducción a Java y ya empezar a familiarizarnos con lo que es la programación orientada a objetos. Para la siguiente sesión ya empezar a trabajar con la parte del aplicativo de escritorio. Cuénteme, Ian. Sí, disculpe, tengo una pregunta, no de pronto una pregunta relacionada con los ejercicios, sino que, bueno, es para confirmar. Sí, Me señor. dice que el siguiente lunes es festivo, ¿cierto? Sí, señor. La evidencia que tendremos que desarrollar, ¿la deberíamos comenzar a desarrollar en la siguiente clase o no comprendo? Sí, sí, señor. La evidencia la comenzamos a desarrollar la siguiente clase. Veo, y la clase será el mismo lunes festivo. Sí, señor, tal cual. El lunes festivo vamos a trabajar.
Ok, entendido, gracias. Bueno, con gusto, Ian. Bueno, muchachos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. No queda más que agradecerles por su asistencia, por su permanencia y desearles una muy buena semana, una feliz noche. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Ustedes, buenas noches.